Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador. Es un privilegio para mí poder iniciar nuestra clase y la lección número 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Para ello, hermanos, vamos a orar al Señor, que Él sea el que nos dirija en este estudio que vamos a tener hoy esta tarde, que es un estudio muy interesante, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, gracias por este tiempo maravilloso que nos concede. Al estar aquí, Señor, en su presencia, es un gozo podernos reunir, Señor, y poder disfrutar esta tarde de su palabra. Vamos a explicar su palabra, Señor. Vamos a exponer su palabra. Así que, Señor, muchas gracias por este tiempo maravilloso que usted nos regala hoy, este día. Señor, que abra nuestro entendimiento para que podamos, Señor, asimilar todo lo que vamos a ver en esta tarde. Padre, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya hemos visto quién es el escritor de esta carta. Es el apóstol Pedro. Y aprendimos acerca de él, ¿verdad? Clarificamos también quién es un apóstol, según las escrituras. Y hemos visto que no hay más apóstoles ahora en día, en el sentido específico de la palabra. Ahora, esta tarde, hermanos, vamos a ver eh, el bosquejo que llevamos de esta carta. Letra A, el énfasis del ministerio de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículo 12 al 15. Letra B, la exhortación de recordar la verdad de Dios. Letra C, la explicación de varias verdades de las escrituras para recordar. Muy bien, hermanos, ahí estamos con la carta. Letra D, los receptores específicos de esta epístola eran creyentes en Cristo. Segunda Pedro 1:1. Y específicamente el mismo grupo de cristianos, hermanos, el mismo grupo de cristianos que Pedro les escribió en Primera de Pedro. Es el mismo grupo, es el mismo grupo. ¿Me entiende? Es el mismo grupo de cristianos a quien Pedro escribió en su primera carta. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo veamos aquí el versículo 1? Porque dice que eran creyentes en Cristo, 1:1, ¿verdad? Veamos, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien, qué precioso, ¿verdad? Cómo son descritas estas personas en este versículo. Si usted ve segunda de Pedro 3:1, amados, para que ustedes vean que son a las mismas personas que les escribió en primera de Pedro. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, hermanos, son
a los mismos creyentes a quien Pedro les escribió en su primera carta, les escribe en su segunda carta. Muy bien. ¿Cómo son estas personas descritas en segunda de Pedro 1:1? Bueno, dice, hermanos, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí usted puede llenar la parte amarilla, hermanos, en su espacio. ¿Qué quiere decir, hermanos, obtener una fe preciosa? ¿Ya? La palabra, eso de obtener una fe igualmente preciosa que la nuestra, quiere decir, hermanos, es alcanzar una fe preciosa. Es igual que alcanzar una fe preciosa. ¿Cómo una persona llega a alcanzar la fe? Esto es bien importante que lo veamos, porque la fe es un regalo de Dios. ¿Por, por qué es preciosa esta fe? Bueno, si cuando decimos si la fe es un regalo de Dios, vamos a ver si es cierto que es un regalo de Dios o no es un regalo de Dios. ¿Entiendes? Acuérdense que la frase alcanzar una fe preciosa quiere decir recibir o quiere decir obtener, ¿verdad? Está en el tiempo aoristo, lo cual quiere decir que sucedió en el pasado. Esto es algo cierto de estos creyentes a los que Pedro les escribe. Pero, hermanos, esto de una fe igualmente preciosa levanta, oigan bien, muchas preguntas. Vamos a ver. La primera, ¿cómo una persona obtiene la fe en Jesucristo? Hermanos, bueno, veamos cómo. Número uno, el calvinismo enseña que esa fe es un regalo de Dios. ¿Ya? Así enseña el calvinismo, que la fe, que el hombre está totalmente depravado, que no tiene la capacidad de ejercer una fe, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen los calvinistas, que es una corriente teológica muy famosa, hermanos. Ahí está John MacArthur, Sproul, Miguel Núñez, Sugel Michelin, etcétera. Hay muchos predicadores famosos, hermanos, que son calvinistas. ¿Me entienden? Los calvinistas creen que el hombre está tan depravado que él no puede tomar la decisión de creer en Jesucristo y por lo tanto el Señor tiene que regenerarlo para que él pueda creer. Como quien dice, el hombre tiene que nacer de nuevo para creer o tiene que creer para nacer de nuevo. Bueno, los calvinistas dicen que el hombre debe nacer de nuevo para creer después. Letra A. En ninguna parte de las escrituras la fe es descrita o relacionada con la salvación como, como un regalo de Dios, incluyendo Efesios 2:8. Acuérdese, hermano, que la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, el verso 9. Pero, hermanos, vamos a ver algunos pasajes que los calvinistas usan para enseñar que la fe es un regalo. Veamos, Filipenses 1:29.
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ven ahí la palabra concedido. Voy a tratar de subrayárselas, hermanos, para que ustedes la vean la palabra. Concedido, concedido. ¿Me entienden? Los calvinistas dicen, ven, creer es un regalo. ¿Vea? Entonces, padecer por Cristo también es un regalo, hermano. Porque que dice, porque vosotros es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces, es un regalo el padecer. No, hermano, no. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que se nos ha concedido el privilegio de creer en Él y sufrir por Él. Es el privilegio de creer en Él y sufrir por Él. Si ustedes eh, ven la palabra creer, hermanos, quiero hacer una pregunta a los estudiantes, ya que tienen ya algunos años de estar estudiando. Hermano Saúl, voy a hacerle una pregunta. ¿En qué voz está la palabra creer? En voz activa, hermano Johnny. Muy bien, hermano. Correcto. Está en la voz activa. Pero si una persona está muerta en sus pecados, no podría ser voz activa. La voz activa significa que usted decide creer. Y recuerden que el valor de la fe descansa en el objeto. Por eso dice creer en él, en él. Ahí está hablando del objeto. Creer es un verbo transitivo y necesita un sujeto, el que cree, y un objeto a quien se cree. Este pasaje, hermanos, no enseña que la fe es un regalo, pero enseña que usted decide creer y que ese es un privilegio dado por Dios. Muy bien. Primera Corintios 2 7 al 11. Voy a leerlo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este, qué tremendo pasaje, ¿verdad? Eh, este pasaje, hermanos, yo puedo observar de que de lo que Dios ha predestinado para los seres humanos, ¿verdad? Eh, nosotros ahora conocimos, ¿verdad? La revelación de Dios que es el Cristo crucificado. Este, si ustedes van conmigo ahora a Primera Corintios 12, yo creo que aquí me equivoqué en el pasaje. Quiero que vayamos a Primera Corintios 12
del 7 al 11. Hermano Saúl, ¿cree que me lo puede leer? Primera Corintios 12, del, Sí, del 7 al 11. Ahí tienen que rectificar el pasaje porque sí. está equivocado. Vamos a Primero, ver, dice Primera de Corintios capítulo 12 12, versículo 7 al 11. del 7 al 11. Vamos a ver, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hasta ahí, ¿verdad, Manuel? Muchas gracias. Bueno, Vaya, si ustedes ven ahí, Pablo está hablando de los dones espirituales en la iglesia. Todos tenemos, quiero hacer una pregunta, ¿el mismo don? Hago una pregunta, hermano. ¿Todos tenemos el mismo don? no, hermano. Muy bien, no tenemos el mismo don todos. Oye, oigan bien lo que estoy diciendo. Fíjense bien, no tenemos el mismo don todos, ¿verdad? Y allí habla en el verso 9. Vemos la palabra fe, 12:9. Observen, a otros fe. O sea que en la iglesia primitiva había el don de la fe, ¿me entienden? Los calvinistas dicen, ven que la fe es un don de Dios, ¿verdad? Dicen los calvinistas. Pero este don fue dado, pregunto, el don de la fe a todos los creyentes. Definitivamente que no, hermano. No fue dado a todos los creyentes. Solo fue dado a algunos creyentes. No se está refiriendo el don de la fe aquí a la fe en el momento de la salvación. No, hermano. Hermanos, no se está refiriendo al don de la salvación. Entonces, ¿cuál era el don de la fe? Bueno, no lo sabemos exactamente. Nadie lo sabe, pero era un don espiritual en la iglesia primitiva. Pero una cosa es clara, muchos dones de esos dones terminaron en el primer siglo, pero no todos los creyentes tenían todos los dones, tal como hoy en día, pero todos tenían fe en Jesucristo. Todos pusimos nuestra fe, los que hemos creído en Jesucristo. Por eso Efesios 2:8, hermanos, que este es uno de los pasajes favoritos de los calvinistas, donde dice así, porque por gracia sois salvos. Fíjense bien lo que dice, mire, por medio de la fe, mire, por medio de la fe. Y después dice, y esto no de vosotros, pues es, miren, don de Dios. Ellos dicen que la fe es un don de Dios, dicen ellos, los calvinistas, ¿me entienden? Ahora, quiero explicar esto, hermano. La palabra esto, dicen ellos, se refiere a la fe. O sea, ellos creen así, miren, hermano. Y esto, o sea, ellos dicen que es la fe. Y esto, dicen ellos, es la fe. Pero quiero explicar.
hermanos, en el griego eso es imposible. Y muchos de los calvinistas lo saben, pero aún así ellos tratan de forzar el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. La palabra esto, hermanos, fíjense bien, la palabra esto, está la palabra esto. En el griego es touto. Si ustedes quieren anotarlo, Touto, touto. Y esta palabra en el griego es en el género neutro, neutro, fíjense bien, es en el género neutro. Y hay una regla en la gramática griega, y es que un pronombre como esto y esto tiene que estar de acuerdo con su referencia en género y número. Oigan bien, en género y número. La palabra esto es singular neutral, pero la palabra fe, hermanos, es una palabra femenina en el griego también. Es una palabra femenina. Entonces no puedes decir esto, la fe, porque es femenino. Por lo tanto, esto no puede referirse a la fe. De acuerdo a la regla gramatical griega. ¿Me entiendes? Miren, esto en el griego es toutos, singular neutro. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, la fe en el griego es pistis y es singular femenino. Fíjense bien en lo que estoy explicando. ¿Ya? Esto es singular neutro y, y la fe es singular femenino. Muy bien. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación por gracia, no la fe. Me explico, ¿verdad? La salvación por gracia, no la fe. Oigan bien, hermano. Muy bien. Eh, oigan, hermano, ¿qué otros versículos hablan de esto? Por ejemplo, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Es la salvación, hermano. Es la vida eterna. Bien, otro pasaje, Hechos 11:17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Bien, hago una pregunta. Aquí, el don aquí es, ¿qué es? ¿Cuál es el don aquí? ¿Alguien me quiere decir, hermanos? Dice aquí, les concedió, o sea, está hablando de Dios, también el mismo don. Bien, pregunta, ¿cuál es el don aquí? ¿Cuál es el don aquí? ¿Alguien me lo quiere decir de ahí de los que están escuchando? La salvación, porque igual que a nosotros. No, no, ¿Referirá a la fe, mano Johnny? ¿La fe? no, tampoco, no. No. Estoy diciendo que la fe no es un don. Ujú. La fe salvífica no es un don. Estoy explicando que aquí, hermanos, dice,
Si Dios pues les concedió también el mismo don, ¿sabe cuál es? Miren, es, voy a tratar de escribir una E aquí, Espíritu Santo. Ese es el don que les concedió a ellos. Miren, y aquí vemos que la fe no es un don. Dice, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que estorbase, pudiera estorbar a Dios? Es el Espíritu Santo. Bien, vamos a otro pasaje. Romanos 5:15. Estos pasajes no sé si los tienen ustedes, pero anótenlo. Anótenlos, hermanos, es bien importante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Bien, en Romanos 5:15, el don aquí, ¿cuál es, hermano? Aquí habla el don, ¿no? Hermano, uno tiene que estudiar bien la Biblia, el don. ¿Cuál es el don aquí? ¿Quieren que les diga cuál es? Es la justificación. Pongan el pasaje y pongan el don aquí es la justificación. Oigan bien, es la justificación. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del, miren, miren, don de la justicia. Ahí está, miren, la justificación es un don, es un regalo de Dios. Segunda Corintios 1:15. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Alguien sabe cuál es el don aquí? Vamos a ver. ¿Alguien sabe cuál es el don aquí? Bien, hermanos, que compartí la clase hoy. Esta clase está buena y poca gente ha entrado y la compartí con todos los estudiantes del instituto anterior y nadie se ha metido. Bien, vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el don aquí? Ahí dice que es el don de la justicia. Estoy hablando de Segunda Corintios 9:15. Ya hablamos en Ah, Romanos perdón. y gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don? ¿Quién es el don aquí? Miren, voy a poner una J y una C. Jesucristo, Jesucristo. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? Miren, los calvinistas tienen su teología y fuerzan la Biblia para que se amolde a su teología, en lugar de obtener su teología de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que la fe es el don de Dios para la salvación. En ninguna parte la van a encontrar en la Biblia, hermano. Nunca debemos meter por la fuerza nuestra teología a la Biblia. Eso se llama eisegesis. ¿Oyeron? Dejemos que la Biblia diga lo que dice, no lo que nosotros queremos que diga. ¿Oyeron? Dejemos que la Biblia diga lo que dice, no lo que nosotros queremos que diga. Vale, hermanos, lo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes es la idea de que los calvinistas creen que la salvación, el requisito para ser salvo es la fe, y ese es el don de Dios. Eso es contrario a la Biblia, hermano. Una interpretación específicamente de las escrituras que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete, leer en un texto algo que no se encuentra allí, esto es contrario a la exégesis. ¿Oyeron? Esto es contrario a la exégesis. Vuelvo a repetir.
una interpretación específicamente de las escrituras que refleja las ideas personales o el punto de vista del intérprete, leer en un texto algo que no se encuentra allí, esto es lo contrario a exégesis. Una cosa es exégesis y otra cosa es eisegesis. Eisegesis es que yo le meto mi idea al pasaje. Exégesis es extraer, hermanos, explicar el significado literal, interpretar objetivamente. Es un concepto que involucra, hermanos, una interpretación crítica y completa de un texto, netamente científico o investigativo, aunque en algunos casos también puede ser filosófico o religioso, como el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Hermanos, un exegeta es un individuo que practica esta disciplina de forma adjetiva, es exegético. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. La exégesis suele ser contrastada con la eisegesis, que significa insertar las interpretaciones personales en un texto dado. En general, la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente, mientras que la exégesis implica una visión más subjetiva. No sé si alguien quiere hacerme un comentario cuando digo que la exégesis presupone un intento de ver el texto objetivamente y que la eisegesis implica una visión más subjetiva. ¿Alguien quisiera comentar algo al respecto? Sí, hermano Johnny, yo pienso de que son dos herramientas bien básicas, ¿verdad? Para la interpretación correcta de bueno, la exégesis, ¿verdad? Sí, la Es una exégesis. herramienta básica para la interpretación correcta de un versículo, digamos, o de un capítulo Ujú. de la escritura, ¿verdad? En cambio, la exégesis es todo lo contrario, ¿verdad? Porque ahí le estamos poniendo, quizás estamos alegorizando o le estamos poniendo, o forzar tal vez el texto a lo que yo entiendo. Sí, sí. Correcto, hermano Saúl. Estamos bien. Muy bien. Letra B. La palabra para fe o creer es pistis o pisteuo, lo cual significa creer, confiar en o depender de, ya que no hay una palabra especial para fe salvadora. Solo hermano, fe, ¿verdad? La palabra fe. Muy bien. Pisteuo, hermanos, la palabra pisteuo es la palabra para el verbo creer, ¿me entienden? Pistis es el sustantivo, fe. Creer significa creer, es depender en, confiar en, ser persuadido para creer algo, ¿me entienden? Bueno, en Juan 3:14, anoten el pasaje, la fe es como mirar, ¿verdad? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La fe es como mirar. Si los israelitas
querían ser salvos de la muerte cuando eran mordidos por las serpientes, solo tenían que mirar a la serpiente de bronce en el asta, una mirada de fe, de dependencia en lo que Dios había dicho. ¿Me entienden? Hermanos, la palabra creer en los versículos 15 y 16 de San Juan 3, 14, 15 y 16 está en la voz activa. Pero John MacArthur, un calvinista de 5 puntos, dice, bueno, no fue tan simple como creer, dice él. Ellos fueron mordidos por la serpiente. Así que tuvieron que arrastrarse hasta la serpiente de bronce para poder verla. De la misma manera, dice John MacArthur, tienes que arrepentirte de tus pecados y arrastrarte para ser salvo. No, hermanos, no. ¿Para qué fue levantada el asta? ¿Para qué, hermanos? Para que la vieran desde todas partes, para que no se arrastraran. Todo lo que tenían que hacer es ver el asta. Y recuerden que para los calvinistas, si la fe es el regalo de Dios, entonces tú vas a perseverar todos los días de tu vida. Y si no lo haces es porque nunca fuiste salvo. Hermanos, hermanos, pensemos en todo esto que hemos estado hablando. Un pastor calvinista que había enseñado mucho sobre el regalo de la fe para la salvación estaba muy enfermo de cáncer. Y el pastor Sproul dijo a otros pastores, oremos por Jim para que él muera en fe. Hermanos, todos los años que le sirvió el Señor y todavía no están seguros de que él era salvo. Hermanos, pensemos que los israelitas tenían que hacer, ¿qué tenían que hacer para ser sanados? Tenían que mirar y arrepentirse de sus pecados. No. ¿Tenían que pedir a la serpiente que entrara en su corazón? No. Solo tenían que creer. ¿Tenían que seguir creyendo? No. ¿Tengo que seguir acá? ¿Puedo dejar de ver el asta? ¿Voy a ir a comer? ¿Voy a seguir viendo el asta? ¿Tengo que ir a dormir? ¿Pero tengo que seguir viendo el asta? Pero, hermanos, porque si dejo de ver el asta, eso es evidencia de nunca vi el asta. Eso es muy loco, hermano. Una mirada basta para ser sanado. Una mirada bastaba para mirar, para ser sanado de la serpiente, de la picada de la serpiente. En San Juan 3:15 eh, dice, bueno, voy a leer desde el 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hacía necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, muy simple, pero los calvinistas lo vuelven muy difícil, muy difícil. Hermanos, eh, mirad a mí y sed, mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí, una mirada. Acuérdense un coro que dice, una mirada de fe, una mirada es la que puede salvar al pecador. Ya lo hemos oído, ¿verdad? Hasta lo cantamos. Muy bien. ¿Se acuerdan de en Juan 14, en Juan 4, verso 13? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Jesús está hablando con la mujer samaritana y él le ofrece de beber. Y Jesús le está diciendo a la mujer que si ella toma agua del pozo, volverá a tener sed. Pero si tú tomas del agua que yo te ofrezco, nunca más volverás a tener sed. Tendrás vida eterna. ¿Cuántos sorbos de agua debía tomar? Uno. Pero si eres un calvinista, tendrías que seguir y seguir tomando agua todo el tiempo hasta la muerte. Y si dejas de tomar, es la prueba de que nunca tomaste. Esto es, no es una analogía de la fe que la Biblia usa. Juan, eh, anoten también Juan 6:51. Muchos calvinistas, letra C, incluyen dentro de la palabra creer, por su teología, un número de conceptos que no van con la palabra, como arrepentirse del pecado, rendirse o sumisión al señorío de Cristo, etcétera. ¿Verdad? Bueno, hay más pasajes que podemos seguir tocando, hermanos. Eh, quiero que veamos uno. Anótenlo, por favor, y es Juan 6:51. ¿Puede, hermano Saúl, leerlo? Sí, hermano. Juan, Evangelio de San Juan. Sí, 6:51. Sí, ahorita lo busco. Dice Juan 6:51, capítulo 6, versículo 51. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien. Jesús está diciendo que Él es el pan de vida que vino del cielo y que todo aquel que cree en No, Él tendrá vida eterna. Jesús está usando la analogía de comer. ¿Cuántas veces hay que comer de ese pan? Hermanos, una sola vez. ¿Me entienden? Bien. Si ustedes ven en qué tiempo está la palabra comiere, ¿alguien puede decirme en qué tiempo está la palabra comiere? siempre en voz activa, hermano Johnny. ¿En qué tiempo? No, Presente. muy bien. Está en el Sí. tiempo presente. ¿Ya? Entonces, hay que entender algo acá sobre el tiempo presente. No es una acción repetitiva, lo comes ahora y acá está el pan, alguien lo come y vive. No, es una acción única, completa, hermano. La fe de la que hablan los calvinistas es muy difícil. Ellos dicen, sí es por fe, pero ¿qué quiere decir la fe? Tienes que arrepentirte de todos tus pecados, tienes que someterte al señorío de Cristo, debes estar dispuesto a sufrir y hacer sacrificios y dar pruebas de tu fe y dar fruto continuamente todos los días de tu vida. Si no, nunca fuiste salvo. John MacArthur dice que si usted le preguntan si están dispuestos a dar su vida por Cristo y usted dice que no, esa es evidencia de que usted nunca fue salvo. Esa es la idea del calvinismo. Es como que, Hermano Johnny, dígame, hermano Johnny, precisamente también ese pasaje, ¿verdad? Es que usan también el catolicismo para hacer una éxesis también, ¿verdad? Porque sí, como que ahí correcto. fundamentan ¿cómo es? La Eucaristía
Ellos le llaman y lo ven de una manera literal, ¿verdad? Que Sí, dicen sí. que es Ahí le la meten, carne, ¿verdad? ahí le meten eigesis, ¿verdad? Ajá, correcto, así es, Sí. sí. Vamos a ver, Melanie Sánchez, busquemos primera Juan 5:9. Un momentito, pastor. Primera de Juan 5:9. 5:10, 5:11, 5:12 y 5:13. Primera de Juan 5, perdón. 9. Primera de Juan 4, 5, 9. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Sigo. Sí, hasta el 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, gracias. Vaya, si ustedes ven el versículo 9, está la palabra recibimos. Si recibimos, ¿en qué voz está la palabra recibimos? ¿Activa o pasiva? Vamos a ver, hermanos, en qué voz está la palabra en primera Juan 5:9. Recibimos. Siempre en activa, hermano, porque Muy bien. recibimos. Sí. Sí, está en la voz activa. Usted decide Mm. recibirlo. Usted decide. Bien, en primera Juan 5:10, la palabra creer aparece 3 veces en este versículo. ¿En qué voz está la palabra creer? Hermanos, está en la voz activa. Usted decide creer. Oigan bien, si la fe fuera un regalo, estaría en la voz pasiva. Sería algo que uno recibe, pero la fe no es un regalo, es algo que usted decide. Está en la voz activa. En 1 Juan 5:11 y 12, la vida eterna está en Jesucristo. Cuando usted recibe a Jesucristo, usted recibe la vida eterna. Si usted no recibe a Jesucristo, usted no recibe la vida eterna. Así de simple. ¿Cómo se recibe la vida eterna? Bueno, en 1 Juan 5:13, esto no es difícil. Creer significa creer en un testimonio. Es creer en lo que alguien dijo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que yo soy Juan José Zelaya? Yo creo que todos dirían, sí, yo creo que usted es Juan José Zelaya. ¿Por qué lo creen? ¿Por qué creen que yo soy Juan José Zelaya? ¿Porque han visto mi acta de nacimiento? No. ¿Cómo lo saben? Ustedes han creído en mi palabra. En realidad soy Juan José Zelaya. Es tan sencillo como creer en la palabra de alguien. Es tan sencillo como mirar el asta. Es tan sencillo como beber un trago de agua. Es tan sencillo como comer un pedazo de pan. Esta es la analogía de la fe en la Biblia. Acuérdense que en el versículo 13 la condición para tener vida eterna es solo una, creer. Y está en la voz activa. ¿Qué garantía tenemos cuando creemos? Bueno, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que tenéis vida eterna. ¿En qué tiempo está la palabra tenemos? Está en el tiempo presente. Ahora mismo tenemos vida eterna. ¿Para
que sepáis. ¿En qué tiempo está la palabra sepáis? Está en el tiempo presente y en el griego es el tiempo perfecto. ¿Me entiendes? Cualquier teología que no le permita tener certeza absoluta de su salvación debe ser rechazada absolutamente. ¿El calvinismo le permite saber con certeza absoluta que usted es salvo? No, rechace el calvinismo. Porque si usted no persevera hasta el final, esto es prueba de que usted nunca fue salvo. Le preguntaron a John MacArthur, ¿tienes certeza absoluta de tu salvación? Él dijo no. Y le hicieron esta misma pregunta a John Piper. ¿Saben qué dijo? La oración que yo hago cada día, más que cualquier otra oración, es Señor, manténme salvo. Estos son los hombres que dicen estas cosas. No sé si ustedes conocieron o oyeron hablar de los puritanos en los Estados Unidos. Los puritanos en los Estados Unidos en su lecho de muerte claman al Señor por misericordia y no los deje ir al infierno. Es lamentable, hermano. Bien, vamos a Mateo 18, 2 y 3. Hermano Saúl, Mateo 18, 2 y 3. Ahorita lo busco. Mateo 18 versículos 2 y 3, ¿verdad? Sí, 2 y 3. Sí, dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muy bien. Aquí está la palabra volvéis. Si no os volvéis, en griego es estrefo. Es un verbo en la voz pasiva. Se traduce ser convertido, no convertirse. Es algo que Dios hace en nosotros. Pero el versículo 4 clarifica esto. Vea la palabra, versículo 4, hermano Saúl. El mismo de leí ahí, hermano. Sí, siempre Mateo 18, verso 4. Verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Muy bien, ahí está la palabra humille. Está en la voz activa. En otras palabras, si usted se humilla, Dios lo va a convertir. ¿Oyeron, hermano? La fe de la que se habla acá es una fe como la de los niños, hermano, como la de los niños. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños que nosotros somos sus papás. Y ellos nos dicen papá, mamá, cuando comienzan a hablar. Les enseñamos que son niñas, niños. Y si ellos saben la diferencia entre ellos, ¿cómo, hermano? Por fe los saben la diferencia. ¿Cómo saben ellos que yo soy su papá? Por fe. ¿Cómo saben que ella es su mamá? Por fe. Mi hijo no dijo, espera un momento, voy a ir a revisar el acta del matrimonio para ver si es cierto que tú eres mi papá. No, él lo creyó por fe. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y creemos en el Evangelio, estamos teniendo la fe de un niño. ¿Oyeron? Estamos teniendo la fe de un niño. Hermanos, mi amiga no fue un estudiante. Bueno, estamos teniendo la fe de un niño. ¿Ya? Entonces, hermanos, eh, ya vimos esto. Muchos calvinistas incluyen dentro de la palabra creer, por su teología, un número de conceptos que no van con la palabra, tal como arrepentirse del pecado o rendirse o sumisión al señorío de Cristo. Letras D, la palabra creer es un verbo transitivo que requiere un sujeto o un objeto
y es casi siempre en la voz activa. Siempre que el pecador debe elegir creer en Jesucristo, no es algo entregado a él o recibido. ¿Entienden? Veamos. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Usted ve ahí en el versículo 43 el sujeto, todos, todos los profetas, que todos, ese es el sujeto, el objeto, todos, los que creyeren, los que en él, ese es el objeto, ¿me entiende? Hermanos, el sujeto es todos, el objeto es en él. El sujeto es el que tiene que creer, el objeto es alguien a quien creer. La palabra creyeren en voz activa, usted decide creer en él y el resultado es el perdón de pecados. ¿Me entiende? Vamos a otro pasaje. Hechos 16, 30, 31. Este es el caso del carcelero de Filipo. Esta es una buena pregunta. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es una buena pregunta, pero ¿cuál es la respuesta? La palabra creer es la respuesta. Debe tener un sujeto y un objeto. ¿Quién es el sujeto? El carcelero. ¿Quién es el objeto? Jesucristo. ¿Cuál es el resultado? Será salvo. Está en la voz pasiva. Tiene sentido. Esta es simplemente la fórmula bíblica, hermano. El calvinismo dice, usted recibe el don de fe para que usted pueda creer y recibir vida eterna. Eso no es verdad a la luz de la Biblia. Es lo opuesto. Usted cree y luego recibe. La palabra en es la palabra griega epi, que significa sobre. Descansando en, creer, descansando en el Señor Jesucristo y será salvo. Eso es lo que la Biblia enseña y esto es lo que les hemos enseñado a ustedes en este instituto a través de varios años. Esto no es difícil, hermano. El calvinismo lo hace difícil. Si la fe fuera el regalo de Dios, tendrías opción. Quiero hacer la pregunta. Si la fe fuera el don de Dios, ¿tendrías opción? Hago la pregunta, hermano. Hermanos, si la fe fuera el don de Dios, ¿tendrías opción? Voy a contestarle. ¿Tendríamos opción? La pregunta es, ¿tendríamos opción? Si tendríamos opción de salvación si la fe fuera el don de Dios. Quizás no, hermano Johnny, porque eso nos haría de que, como que Dios fuera un Dios selectivo, ¿verdad? Y no es así. Exacto, exacto, exacto. Ujú. ¿Me entiende? El calvinismo, en el calvinismo no tienes opción. Dios te fuerza a recibir este regalo, entonces no es un regalo. ¿Entiende? Él es, tiene que dar el don. Bien, sigamos, sigamos. E. La Biblia describe la fe de las personas como la fe o su fe, no como un regalo de Dios. ¿Oyeron? Mire, la Biblia describe la fe de las personas como la fe o su fe, no como un regalo de Dios. Veamos los pasajes. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, mire, se divulga por todo el mundo. Vuestra fe. No habla de la fe como un regalo de Dios. ¿Me entienden? La fe no tiene valor. El valor de la fe no está en el sujeto, sino en el objeto en quien usted pone su fe. Pero si tú tienes fe como un grano de mostaza en el objeto correcto, el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Tú vas a ser salvo. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver otro pasaje. Primera Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
John MacArthur dice, por donde quiera que yo vaya, la gente me pregunta si la fe es el regalo de la salvación. ¿Cómo puede hacerte responsable por no creer cuando Él no te dio el regalo? Su respuesta es, no sé, pero nosotros sí sabemos. Es que eso no es una doctrina bíblica, no tiene sentido, hermano, no tiene sentido. Dios va a enviar a la gente por no creer, pero ellos no tienen opción. Los condena por no creer, pero nunca les dio el regalo para creer. ¿Qué clase de Dios es ese? Eso no es el Dios de la Biblia. Muy bien. F. El valor de nuestra fe no se encuentra en la naturaleza o cantidad de fe que él o ella tiene, sino en el objeto de su fe. Así, la fe salvadora no es una clase de fe especial, sino fe en el objeto especial de la salvación. ¿Me entiende? Fe es simplemente creer en un testimonio. Puede ser una persona o una promesa. Antes de ser salvo, yo tenía fe, pero no era fe solo en Cristo. John MacArthur dice, la gente me pregunta, si la fe es el regalo de Dios para ser salvo, ¿qué hago para recibir ese regalo? Esa es una buena pregunta, porque en este caso, la fe no es la mano que recibe el regalo, la mano es el regalo. ¿Saben qué dijo MacArthur? Bueno, usted puede orar por ese regalo, pero yo pensé que estabas muerto, que no tienes acción para orar. Eso es como creer en que Lázaro se levantó de entre los muertos porque él estaba haciendo una oración. Es un verdadero problema cuando tienes falsa doctrina, hermano. ¿Qué problema? ¿Ya? Miren, de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que oye mi palabra, y esta es la voz activa, y cree el que me envió, voz activa, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Letra G. La fe no se merece. Así es consistente con la gracia de Dios, al tiempo que no trae gloria al hombre, sino a Dios. Hermanos, la fe no es una obra. La única cosa que no es obra es la fe. La fe es consistente con la gracia de Dios. La fe compagina con la gracia de Dios. ¿Entienden, hermano? Efesios 2:8. Bueno, Romanos, primero Romanos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Muy bien, hermanos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más vemos acá? H. Los incrédulos, los cuales están espiritualmente muertos, son capaces de ejercitar la fe en Cristo. Jesús, si lo deciden y son responsables ante Dios por su incredulidad. Hermanos, veámoslo. Esto, vamos a ver. Marcos 9:20. Jesús les dijo, si puedes creer, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hermanos, Marcos, miren lo que dice Marcos. Vamos al contexto de este pasaje. Es sobre un hombre que estaba poseído por un demonio. ¿Me oyeron? Si ustedes van al versículo 20 al 22, el padre de este endemoniado era un creyente o un incrédulo. Bueno, era un incrédulo. Y tiene a este muchacho que ha sido poseído por un demonio. ¿Qué le dijo Jesús a este padre? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La palabra sí en el griego está en primera clase de condición. ¿Qué quiere decir esto?
Yo asumo que tú puedes creer. ¿Qué asumía Jesús aquí? Que los incrédulos pueden creer. Y nosotros tenemos que asumirlo también. Por eso es que debemos predicar el Evangelio. Bien, hermano, qué bueno está esto. ¿Ya? Sabemos que el Espíritu Santo tiene que convencerlos. Sabemos que el Espíritu Santo tiene que abrir sus ojos. Pero también sabemos que ellos tienen que creer. Ellos pueden creer. Jesús lo dijo. Porque nosotros, ¿por qué nosotros no podemos decirlo también? Hermanos, ¿por qué no? Vámonos a otro pasaje. Vámonos a San Juan 5, a San Juan, eh, bueno, vámonos a San Juan 5:39. Creo que no lo, aquí está, 39 y 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué tremendo pasaje. Jesús está desafiando a estos hombres religiosos que asumen falsamente que tienen vida eterna porque son judíos o por la ley. Y él les dice, escudriñad las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. Mire, hermano, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Saben cuál era el problema? Mire, este era el problema, mire. No queréis venir. Ese era el problema. ¿Qué es lo que asumía Jesús? Que ellos podían venir a él, sí, ¿ya? Él no dijo, y no podéis venir a mí. La palabra venir es voz activa o pasiva, es voz activa. Ellos tomaron una decisión, no venir a Cristo. Ellos no quisieron venir. No, y no queréis venir. Miren, desde la creación, Dios ha querido tener una relación voluntaria con el hombre. Dios no quiere forzar a nadie a creer. ¿Me entiende? Usted no puede forzar a una mujer a que lo ame. Eso no sería correcto. ¿Me entiende? Dios siempre ha querido una relación de amor voluntaria, no forzada. Dios en su amor ha provisto a Jesucristo. En su amor el Espíritu Santo nos convence. Dios nos atrae a aceptar la invitación, pero no por la fuerza. Nosotros debemos aceptarla. No es, hermano, Dios es un caballero. Esto nos lleva a la pregunta, ¿cómo los destinatarios de Segunda de Pedro obtuvieron la fe igualmente preciosa? ¿Cómo viene la fe? Veámoslo. ¿Cómo viene? ¿Cómo una persona obtiene la fe en Jesucristo? Número dos, la Biblia nos enseña que una persona obtiene la salvación en Cristo Jesús porque A, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Aquí le está escribiendo Pedro a las mismas personas a las cuales les había escrito antes. Hermanos, primera Pedro, ¿cómo tenían fe estas personas? Bueno, veámoslo. Eh, Veámoslo en primera Pedro 1:23, hermano Saúl. Vamos a ver si la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Romanos 1, primera Pedro 1:23, hermano Saúl. Ahorita lo busco, hermano. Primera de Pedro 1:23. Sí, Dice 1:23. Primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gracias. ¿Cómo es que ellos nacieron de nuevo? Bueno, por medio de la palabra. Escucharon la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Vámonos a primera Pedro 1:24 y 25, hermano Saúl. Siempre en el capítulo 1, ¿verdad? Siempre primera Pedro.
Sí, capítulo 1, ¿verdad? Sí, 24 y 25. sí, Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y 25. esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien. Qué bueno, hermano. Como ellos obtuvieron la fe, fueron renacidos al oír la palabra de Dios. ¿Y qué mensaje en particular oyeron ellos? El Evangelio. ¿Entienden? Muy bien. ¿Cómo transcurre esto? Esto es lo último que vamos a ver. ¿Cómo transcurre esto? Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ¿cómo es que sucede esto? Escucharon el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, fue resucitado de los muertos y al tercer día resucitó y Dios les está ofreciendo vida eterna. Y ellos eligieron creer en el Señor Jesucristo. En ese momento ellos fueron salvos, fueron renacidos. Así es como la fe viene, hermano. ¿Entiendes? Y dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, aquí nos vamos a quedar, hermanos, en esta preciosa noche. Ya está nuestro hermano Milton con nosotros y, hermanos,